El vicealmirante Pérez Ramírez es prolífico escritor y articulista y además es miembro del Foro de Pensamiento Naval. Hoy nos va a hablar sobre un tema que se va a denominar algunos elementos de la estrategia. Almirante, tomando como referencia el libro del vicealmirante británico Hill, Estrategias marítimas para potencias medias, y considerando que España entra en esa categoría, ¿cuándo una estrategia es buena para tener una armada eficiente a corto y medio plazo? Bien, pues la finalidad de la estrategia es establecer cómo se van a defender los intereses nacionales de las amenazas que se ciernen sobre ellos. Por lo tanto, la primera condición para que una estrategia sea buena es que si se aplica correctamente, los intereses queden suficientemente defendidos. En segundo lugar, para que esta estrategia pueda materializarse, se precisan unos medios, y una buena estrategia debe estar definida en unos términos lo suficientemente concretos para que de ella se pueda deducir la fuerza necesaria. En el caso español, de la estrategia de seguridad y defensa debería poder deducirse la fuerza naval que precisa la Armada. Y en tercer lugar, para que la estrategia sea factible, la fuerza que se necesita deberá poder obtenerse y sostenerse con el esfuerzo económico y de personal que se quiera dedicar a la defensa. Obviamente, una estrategia debe establecer líneas de acción para defender nuestros intereses de nuestras amenazas, lo que se llaman ways en terminología anglosajona. ¿Cómo se defienden los intereses nacionales y cómo deben de ser esos denominados ways? Bien, pues los intereses nacionales pueden defenderse por una multitud de medios distintos, que pueden emplearse de forma aislada, aunque lo normal es que se apliquen simultáneamente. Los medios más útiles, como norma general, son los políticos, económicos y militares. La defensa de los intereses nacionales no requiere en todos los casos el empleo de la fuerza, pero esta es un último recurso para la defensa de los intereses vitales cuando los restantes medios han fallado. Por otra parte, hay intereses nacionales que un Estado puede tener dificultades para defenderlos militarmente de forma autónoma, en especial si se localizan en áreas muy alejadas de su territorio. En este caso, se suele recurrir a coaliciones u organizaciones internacionales que abordan colectivamente la defensa de los intereses de todos los miembros, aprovechando la circunstancia de que en gran parte esos intereses son comunes a todos ellos. Ni los estados individualmente, ni siquiera las organizaciones internacionales pueden mantener una presencia permanente en todos los lugares del mundo donde existan intereses nacionales, por lo que inevitablemente hay que asumir unos determinados riesgos. Esos riesgos serán mayores cuanto menor sea el esfuerzo que se haga en defensa, por lo que hay que llegar a un equilibrio siempre muy difícil de alcanzar. El almirante Hill hace mucho hincapié en el alcance estratégico. ¿Qué es el alcance estratégico? ¿De qué depende? ¿Y por qué es fundamental la definición de los intereses nacionales para determinarlo? El alcance estratégico, lo que se conoce en inglés como reach, es la distancia desde nuestras bases a la que debemos poder realizar operaciones navales. Este alcance depende de los intereses a defender, puede ser diferente para cada tipo de operación y para cada nivel de conflicto y exige una logística adecuada para sostener las operaciones a esa distancia el tiempo necesario. Es fundamental disponer de una clara definición de los intereses nacionales y dentro de ellos de los intereses vitales, tanto de su naturaleza como del lugar donde se encuentran y las amenazas a que están sujetos. A partir de aquí, la estrategia debe considerar qué medios se emplearán en cada caso para defenderlos. Si los intereses no están bien definidos, no se puede determinar la fuerza necesaria y probablemente, cuando surja un conflicto concreto, no dispondremos de la fuerza adecuada para afrontar esa situación concreta. Cuando los incidentes que ocurran requieran el empleo de fuerzas navales, estas deben estar ya desplegadas en áreas relativamente cercanas a los hechos, lo que es factible en teatros cercanos a nuestras bases, pero muy difícil en teatros muy alejados.
Si los incidentes son frecuentes, en algún área concreta, se puede recurrir al despliegue permanente de una fuerza multinacional, como se ha hecho en el caso de la Operación Atalanta en aguas de Somalia. Cuando los incidentes son aislados, especialmente en teatros muy alejados, el empleo de la fuerza se hace más difícil. Pero en todo caso, quiero decir que las fuerzas más adecuadas para desplegarse en teatros alejados son las fuerzas navales, lo que debería tenerse en cuenta en la estrategia nacional. Almirante, ¿nos podrías explicar cómo afectan los niveles de intensidad del combate, a saber, condiciones normales, conflictos de baja intensidad y alta intensidad, en el alcance estratégico y en el diferente tipo de fuerzas que se emplean en unos y en otros? Sí, tenemos que diferenciar en primer lugar entre operaciones puramente nacionales y operaciones multinacionales, debido fundamentalmente a que las amenazas son distintas en cada caso. En el ámbito nacional y en condiciones normales, España deberá ser capaz de mantener una presencia esporádica de unidades navales en el mundo entero, así como de ejercer sus obligaciones de policía marítima en sus espacios de soberanía y jurisdicción. El alcance estratégico necesario para las operaciones de vigilancia en condiciones normales y también para conflictos de baja intensidad puede variar en función de las necesidades estratégicas, pero en todo caso será mayor que el límite de nuestra zona económica exclusiva, alcanzando como mínimo el Mediterráneo occidental y el Atlántico oriental entre la península y el Golfo de Guinea, y eventualmente más allá durante un tiempo limitado. En el ámbito multinacional, por el contrario, España deberá poder participar, además, en operaciones de vigilancia de larga duración a distancia estratégica, por ejemplo, en todo el Atlántico Norte, en todo el Mediterráneo, en el Índico Occidental, en el suroeste de África o en el Caribe. Para conflictos de alta intensidad, nuestra principal amenaza no compartida, digamos, se encuentra muy próxima a nuestras costas, por lo que nuestras necesidades de alcance estratégico para estas operaciones serán similares o incluso inferiores a las necesarias para conflictos de baja intensidad. En el ámbito multilateral, por el contrario, el alcance estratégico necesario puede ser mucho mayor, aunque por otra parte necesitaremos un fuerte apoyo logístico aliado, que nosotros no podríamos proporcionar por medios exclusivamente nacionales. En cuanto a la diferencia entre capacidades para alta y baja intensidad, es importante diferenciar entre estas capacidades y las diferencias son fundamentalmente dos. La primera es que el armamento necesario en uno y otro caso es absolutamente diferente. En conflictos de baja intensidad, lo fundamental es la graduación del empleo de la fuerza, que debe ser siempre limitado y proporcional a la amenaza. Se pueden emplear armas ligeras o, como máximo, artillería de calibres pequeños, y en ningún caso se pueden emplear armas muy poderosas como los torpedos. Por el contrario, en conflictos de alta intensidad, esas armas ligeras son inútiles y las que se necesitan son mucho más letales. En cuanto al armamento defensivo, caben argumentos similares. Estas consideraciones recomiendan el empleo de buques de distinto tipo para unas y otras, para operaciones de alta y de baja intensidad. Basta comparar una fragata F-100 con un BAM para entender esto que les estoy diciendo perfectamente. La segunda diferencia es la logística necesaria en cada caso. Para operaciones de baja intensidad, la logística se centra en combustible y víveres. En conflictos de alta intensidad, además, hay que reponer munición, incluidos misiles y torpedos, grandes cantidades de repuestos para mantener la operatividad tras sufrir averías o recibir impactos, relevos de personal para cubrir bajas, etc. Y estas necesidades son enormemente demandantes, especialmente en teatros muy alejados. En cuanto a las amenazas que nos acechan como parte del bloque occidental, ¿qué es lo que nos debe pedir la OTAN, almirante? En el concepto estratégico de la OTAN se analizan las amenazas y los riesgos a que está sometida la alianza. Para contrarrestarlo, las fuerzas navales aliadas deben tener capacidad para operar en cualquier escenario del mundo, porque amenazas las hay
en cualquier parte del mundo. Estas fuerzas navales son aportadas por los aliados. Durante el proceso de planeamiento, la OTAN solicita a cada aliado una determinada aportación de fuerzas en distintos grados de alistamiento. No se solicita la misma aportación a todos los aliados, sino que éstas se evalúan en función del esfuerzo que cada aliado haga en personal, buques, industria y presupuesto. La medida utilizada para medir este esfuerzo no se limita al porcentaje de PIB dedicado a defensa, que es lo que habitualmente se habla, sino que incluye otros elementos como el disponer de capacidades muy valiosas, como pueden ser los portaaviones, los submarinos o incluso bases de apoyo. Almirante, para terminar, ¿qué interés tenemos nosotros en pertenecer a organizaciones internacionales? Bueno, vamos a ver. La defensa de los intereses nacionales puede necesitar unas capacidades que exceden de las posibilidades de cualquier Estado, salvo quizás las superpotencias. Ocurre que muchos de esos intereses son comunes a varios Estados, lo que les permite agruparse para abordar entre todos la defensa de esos intereses con un esfuerzo menor para cada uno. España está en organizaciones internacionales de seguridad básicamente porque esa pertenencia refuerza la seguridad nacional, al proporcionarnos apoyo en casos de crisis, aunque los apoyos concretos, lógicamente, hay que negociarlos en cada caso. España puede solicitar el apoyo aliado no solo para contrarrestar la llamada amenaza compartida, sino también la conocida como amenaza no compartida. Y estos apoyos pueden ser muy variados, desde apoyo político, pasando por apoyo logístico, mediante suministro de material, combustible, municiones o repuestos, hasta apoyo militar directo. Es importante señalar que estos apoyos pueden solicitarse y seguramente obtenerse incluso en el caso de agresiones no amparadas en el artículo 5 del Tratado de Washington. Las aportaciones que España haga a la alianza deben evaluarse teniendo en cuenta la posibilidad de solicitar estos apoyos. Para sustentar estas solicitudes, España podría hacer a la OTAN aportaciones muy importantes para la alianza, como una capacidad real, eficaz y probada de controlar el tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar, o también la posibilidad de explotar estratégicamente las Islas Canarias, estableciendo y ofreciendo a la alianza una gran base aeronaval en Canarias, por ejemplo, en Gando. Muchas gracias, almirante. Nos has dejado las cosas perfectamente claras.